que las dos varitas que he utilizado fracasaron cuando las dirigí hacia Harry Potter. Yo no puedo responder eso, mi señor. No puedes. Harry sintió la puñalada de ira como si le hubieran atravesado la cabeza con un clavo. Se metió el puño dentro de la boca para evitar lanzar un grito de dolor. Cerró los ojos y de repente él era Voldemort, estudiando la pálida cara de Snape. Mi varita de tejo hizo todo lo que le pedí, Severus, excepto matar a Harry. Falló 2 veces. Cuando torturé a Ollivander, este me habló de los núcleos gemelos. Me dijo que usara la varita de otra persona. Así lo hice. Pero la varita de Lucius se hizo pedazos tras enfrentarse a la de Potter. No tengo explicación, mi señor. Snape no estaba mirando ahora a Voldemort. Sus oscuros ojos estaban todavía fijos en la enroscada serpiente en la esfera protectora. Busqué una tercera varita, Severus. La varita de Sauco, la varita del destino, la varita de la muerte. La tomé de su dueño anterior. La cogí de la sepultura de Albus Dumbledore. Y ahora, Snape miró a Voldemort y el rostro de Snape parecía como una máscara de muerte. Era blanco como el mármol y tan quieto que cuando habló fue una conmoción ver que alguien vivía atrás de esos ojos vacíos. Mi señor, déjeme ir por el chico. Toda esta larga noche, mientras estoy al borde de la victoria, he estado aquí sentado, dijo Voldemort, su voz apenas más alta que un suspiro, preguntándome por qué la varita de Sauco se niega a hacer lo que debería hacer. Se niega a actuar como la leyenda dice que debe actuar para su verdadero dueño. Y creo que tengo la respuesta. Snape no habló. Quizás tú ya lo sabes. Después de todo, eres un hombre inteligente, Severus. Has sido un buen y leal sirviente, y lamento lo que debe ocurrir. Mi señor, la varita de Sauco no puede servirme adecuadamente, Severus, porque yo no soy su verdadero dueño. La varita de Sauco pertenece al mago que asesinó a su último dueño. Tú mataste a Albus Dumbledore. Mientras viva, Severus, la varita de Sauco no puede ser realmente mía. Mi señor, protestó Snape levantando su varita. No hay otro camino, dijo Voldemort. Debo dominar la varita, Severus. Dominar la varita y dominar a Potter al fin. Y Voldemort golpeó el aire con la varita de Sauco. No pareció hacerle nada a Snape, que por una fracción de segundo pareció pensar que había sido indultado. Pero entonces la intención de Voldemort quedó clara. La jaula de la serpiente se había girado en el aire, y antes de que Snape pudiera hacer algo más que gritar, le había cubierto parcialmente la cabeza y los hombros, y Voldemort habló en Parse. Mata. Hubo un terrible grito. Harry vio la cara de Snape perder el poco color que le quedaba. Empalideció mientras sus negros ojos se ensanchaban, mientras los colmillos de la serpiente atravesaban su cuello y él fracasaba en su intento de librarse a sí mismo de la jaula encantada. Sus rodillas se dieron y él cayó al suelo. Lo lamento, dijo fríamente Voldemort. Se apartó. No había tristeza en él ni remordimiento. Ya era hora de que dejara esta choza y hacerse cargo de la situación, con una varita que ahora obedecería todas sus órdenes. La apuntó hacia la resplandeciente jaula que contenía la serpiente y ésta flotó hacia arriba, liberando a Snape, que cayó de lado sobre el suelo, con sangre chorreando de las heridas del cuello. Voldemort salió de la habitación sin una mirada atrás y la gran serpiente flotó tras él dentro de su enorme esfera protectora. De regreso al túnel y en su propia mente, Harry abrió los ojos. Se había hecho sangre al morderse los nudillos en un esfuerzo por no gritar. Ahora estaba viendo a través de la minúscula grieta entre el cajón y la pared, viendo un pie enfundado en una bota negra que temblaba en el suelo. ¡Harry!
dijo Hermione en voz baja tras él, pero él ya había apuntado con la varita el cajón que bloqueaba la vista. Este se levantó un poco en el aire y flotó, haciéndose silenciosamente a un lado. Tan sigilosamente como pudo, se metió en la habitación. No sabía por qué lo estaba haciendo, pero se estaba aproximando al hombre moribundo. No sabía qué sentía al ver la blanca cara de Snape, tratando de restañar con los dedos la sangrienta herida del cuello. Harry se sacó la capa de invisibilidad y bajó la mirada hacia el hombre que odiaba, cuyos agrandados ojos negros encontraron a Harry mientras trataba de hablar. Harry se inclinó sobre él y Snape le agarró la parte delantera de sus ropas y lo acercó. Un terrible y borboteante ruido salió de la garganta de Snape. Cógela. Algo más que sangre estaba escurriéndose de Snape. Azul plateado, ni gas, ni líquido, emanaba de su boca, oídos y ojos. Y Harry sabía lo que era, pero no sabía qué hacer. Una redoma conjurada del fino aire fue dejada en su temblorosa mano por Hermione. Harry recogió la plateada sustancia con su varita, metiéndola dentro. Cuando la redoma estuvo llena hasta el borde y Snape daba la sensación de que ya no le quedaba nada de sangre dentro, su agarre en la ropa de Harry se aflojó. Mírame, susurró Snape. Los ojos verdes encontraron los negros, pero después de un segundo, algo en las profundidades de los oscuros pareció desaparecer, dejándolos fijos, blancos y vacíos. La mano que agarraba a Harry hizo un ruido sordo al golpear el suelo, y Snape no se movió más.